Acompáñame, un espacio de orientación psicológica católica abierto a quienes desde la experiencia de la fe buscan su integración humana y espiritual. Acompáñame desde el punto de vista psicológico católico, con Francisco Estopellán, psicólogo. Esto es el programa Acompáñame. Comenzamos. In a long and lonely field, I walked one morning in the rising sun. Everything was silent, a prayer was in my heart. I wondered, in other lands beyond these hills, beyond my little world, how can I bring your message and bear your light? Then the winds came and the pouring rain, I was swept away, and your quiet voice spoke in my heart. Just follow, I'll show you the way. A path now lay before my feet and stretched beyond my side, and I didn't know the days, the years, or what would lie ahead. A running stream beneath a towering mountain, flowers, thorns, an endless journey. Every step I took, had you there at my side. And the day came when he called your name and led you to his side, and I heard a voice speak in my heart. Don't stand there looking at the sky, don't let these moments pass you by. A tired, hungry world is waiting for you. The path is long, but have no fear. Rise up, stand tall, and dry your tears. I'll be right here at your side, always. Journeyed on, we followed in your footsteps. You taught us how to find our way and how to hear your voice. Bueno, pues buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente en nuestro programa después de un tiempo que estuvimos ausentes. Pues a causa aquí de lo que hubo aquí con las radiodifusoras, nada que ver con Koinonia Radio ni con la diócesis, sino simplemente era de la radiodifusora, pero ya estamos aquí nuevamente. Pues les repetimos los números, estamos en vivo aquí en el estudio. Es aquí en Tijuana 622-8962, Estados Unidos 866-228-4305, o igual pues pueden entrar a www.koinoniaradio.org o www.tjcatólico.com para que puedan comunicarse y saber también cómo apoyar este esfuerzo de la diócesis de Tijuana y la comunidad Koinonia, levantando la voz para evangelizar. Pues hoy tenemos un invitado recién llegado de Guadalajara, hoy que es el primer programa de este nuevo ciclo, que es el padre Sergio Valle, misionero del Espíritu Santo, que por aquí nos lo raptamos y lo invitamos a que viniera a saludarnos también. Hoy vamos a hablar pues de la vocación, desde el punto de vista también desde la psicología, pero desde el punto de vista también de un sacerdote que ha apoyado mucho esta área vocacional y de formación. Padre Sergio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto a todos. Con todo gusto estoy aquí para compartirles. Sí, vengo de Guadalajara, estuve por allá 3 años, soy misionero del Espíritu Santo y voy a estar en la parroquia de Guadalupe en la Mesa, ahí tienen su casa. Ahí estaré por otros 3 años, Dios mediante. Estaremos participando con varios sacerdotes de la parroquia y mucho gusto estar aquí en tu programa, Paco. Muchas gracias. Pues Sergio es un gran amigo. Pues cuando andábamos por ahí en los movimientos juveniles, pues él fue nuestro asesor 2 años que estuvo por acá y pues fue un gran promotor vocacional, ¿no? Y pues precisamente hablando de la vocación, pues vamos a entrar en materia. ¿Por qué hablar de la vocación este día? Porque pienso que es un buen inicio. No pudiéramos hablar en este momento de la vocación a la vida religiosa sacerdotal, pero también de la vocación a la vida. Y la primera pregunta sería esta, Padre Sergio. La vocación a la vida, así tal cual, vocación a la vida, vivir una vida plena desde el punto de vista cristiano.
la vocación a la vida sacerdotal y religiosa, la vocación al matrimonio. ¿Dónde entra Dios en cada una de estas tres vocaciones? ¿Como el joven o también ya las gentes, las que están en familia? ¿Cómo puede entrar Dios en estas tres áreas? ¿Vocación a la vida sacerdotal o religiosa, o vocación al matrimonio? Pues primero tenemos que tomar en cuenta que en la vocación a la vida recibimos un llamado. Vocación significa ser llamado. Entonces recibimos un llamado de Dios. No podemos ver como una casualidad el hecho de que estemos en este mundo. Es un don de Dios. Creo que eso es algo que debemos de entender muy bien, porque hoy en día se valora tanto el que tú seas dueño de tu propia vida, que tú hagas con tu vida lo que tú quieras y que tú te hagas cargo de tu vida tú solo, que de repente es tanto el afán de ir tras nuestras propias metas de una manera a veces muy absoluta, sin ver a los demás, que caemos llegamos a un callejón sin salida. Entonces, lo primero es ver la vida como un don. O sea, esta vida que tenemos es un regalo, es un llamado de Dios para estar aquí, y entonces por ahí tendríamos que partir para ir luego descubrir que hay otros llamados específicos dentro del transcurso de nuestra vida. Dios también tiene un plan para cada uno de nosotros, que puede ser en la vida matrimonial, como tú lo dijiste, como una vocación, o puede ser también a la vida sacerdotal, a la vida consagrada, a la vida religiosa, pensando que la vida es un don de Dios y nada más es afirmarlo con nuestra propia vida, una consagración a Dios. Entonces, por ahí podemos entender esta vocación desde el plan de Dios. Y sí, quiero partir de esto, de decir que la vida sobre todo es un don de Dios, y así tendríamos que tratarla, ¿no? Para no desperdiciar nuestra vida, para no decir, pues yo puedo hacer la vida con mi vida lo que quiero, y si me la quiero, y si quiero me la puedo quitar. No, es un don que se nos da para que lo administremos y que podemos dar muchos frutos durante todo este transcurso que Dios nos permita estar en este mundo. Sí, yo pienso que la vocación pues empieza prácticamente desde el vientre. Pues no sé si te enteraste, padre, ahora ya en Europa, ¿no? De todo esto que hicieron, no recuerdo si fue en Francia o si fue en España, en Inglaterra, la verdad no recuerdo, que por ahí hubo profanación de un templo donde empezaron a colocar letreros y mantas dentro de que no hagan rosarios sobre nuestros ovarios y que dejen de pensar en que nosotros tenemos derecho a decidir por nosotras mismas, etcétera, etcétera. ¿De dónde surge? ¿Cómo puede surgir en una joven, sobre todo en una joven hija de Dios que a lo mejor ya tiene sus sacramentos? ¿Cómo puede surgir en una joven un pensamiento de este tipo? De pensar que ella tiene derecho a decidir y tener este tipo de opciones que van en contra de la vida. Sí, ya lo decía yo, porque no se ve la vida como un don, como algo que recibimos. Y precisamente por eso, porque se piensa que somos los únicos dueños. También podemos pasar entonces a pensar que en este caso el cuerpo de la mujer, que recibe esa vida como un don, que la misma persona tenga decisión sobre otras vidas, porque ya no es decidir ni siquiera sobre la propia vida, es decidir sobre la vida de otros que vienen en camino y que también tendrían el derecho a vivir como nosotros lo hemos tenido. Nosotros estamos aquí, y esos seres humanos que ya vienen allí, que han sido gestados, que vienen en camino, también tienen el derecho a vivir como nosotros lo tuvimos, nosotros que estamos aquí. Y entonces yo creo otra vez que no se ve la vida como un don, y entonces por eso el verla como dueños absolutos nos puede llevar inclusive a destruir otras vidas y a querer pasar a como dar lugar para lograr nuestras metas, lo que nosotros queremos, lo que luego le llamamos nuestra realización, pero una realización que quiere estar por encima de todos y encima de los demás, inclusive encima de la vida de los demás. Sí, ahora otra cosa, en los grupos juveniles se da bastante, desafortunadamente, tal vez porque no hay una buena formación, o porque a lo mejor los líderes son muy animosos, pero
no tienen completamente ese amor o ese fervor por introducir bien a los jóvenes a la vida católica. Se da mucho que los jóvenes, aunque tú en el grupo les dices, hablando de este tema de la vocación a la vida primero, aunque tú les dices que las pastillas anticonceptivas pues no son lo más adecuado, que cuiden el aborto, que cuiden la vida, etcétera, resulta que en los grupos juveniles empiezan a surgir parejitas, empiezan a surgir el noviazgo, y por ahí los muchachos y aún así los coordinadores, aunque saben y promulgan y predican que no está permitido, que no se debe hacer, tienden a usar los anticonceptivos, tienden que si la muchacha quedó embarazada pues tiene que abortar, los mismos papás, muchos papás que son también servidores. ¿Cómo poder orientarlos a ellos hacia ese amor a la vida de una manera más adecuada? Sí, yo creo que los grupos juveniles no son solamente para irnos a entretener ahí, para entretener a los jóvenes, porque a veces eso sucede, o puede suceder, que los jóvenes llegan ahí a tomar un lugar de entretenimiento, de hacer amigos, inclusive de tener ahí su pareja, de conocer. Y aunque estas cosas pueden hacerse en un grupo, en algún momento de entretenimiento, de compartir, de convivencia, se tiene que tener bien claro que al participar en estos grupos, sobre todo, es ir a conocer a Cristo, es ir a conocer su evangelio. Y hay un evangelio de la vida que pues el magisterio de la Iglesia se lo ha enseñado. El Papa Benedicto nos guió mucho por ahí. Hay un evangelio de la vida. El Papa Juan Pablo II también nos hablaba de promover la vida. Vamos a suspender un momento porque vamos a ir a pausa, pero continuamos. Acompáñame, solo haremos una pausa y estaremos de regreso con Francisco Estopellán. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Chocolate de Montagne. Está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta $1. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Coinonía Radio te necesita. Está riquísimo. No dejes de probarlo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuáles son sus dones? ¿Cuál es su actuar dentro de la Iglesia y de la vida del hombre? ¿Te has hecho estas preguntas? Escucha Neumatología, el estudio del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Neumatología, por internet en www.tjcatólico.com. Escúchanos, Coinonía Radio. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Para consultarnos en línea puedes marcar en Tijuana 622-8962 y en Estados Unidos 866-228-4305. No estás solo. Acompáñame. El programa Acompáñame está aquí. Gracias por continuar con nosotros.
Bueno, pues ya estamos de regreso, estábamos viendo aquí, ya vimos 2 videos, el de estos sacerdotes jóvenes estadounidenses que por ahí hablaban del camino, y también estos sacerdotes españoles que formaron este grupo de Voz del Desierto que se llaman, y que también promueven por ahí mucho la vocación por medio del rock. Estábamos platicando hace un momento acerca de esta decisión de los jóvenes, de los grupos, y nos platicabas, padre, acerca de pues cómo ellos pudieran ser guiados, ¿no? Que había un evangelio de la vida promovido por el Papa Benedicto, por el Papa Juan Pablo II. Creo que por ahí nos quedamos, no sé si hay algo más que agregar. Claro, el Papa Francisco también invita a los jóvenes a buscar el sentido que pueda tener su vida, y nos invita a todos a predicar la vida, y a no tener miedo, porque vivimos en un mundo que nos da muchos valores en contra del evangelio, y que yo creo que confunden mucho a los jóvenes, y a veces esa confusión también llega a los grupos juveniles, porque estamos hablando de los grupos juveniles. Entonces tenemos que tener bien claro, cuando organizamos un grupo, cuando invitamos a los jóvenes a reunirse en la iglesia, ¿qué sentido tiene esta reunión? ¿Hacia dónde los queremos invitar? ¿Hacia dónde los queremos orientar? Pues simple y sencillamente es descubrir ese llamado que Dios les hace, que se encuentren a Cristo, y que sepan que Cristo los ha llamado, y que encontrándose con Cristo encontrarán la realización de su vida que están buscando. Y claro, digo en los grupos juveniles, pero en general los jóvenes necesitan ahora encontrar un sentido de su vida. Estamos en un mundo muy materializado que se ha vuelto en ese sentido muy agresivo, y que la agresión la reciben sobre todo los jóvenes, que precisamente porque están buscando un sentido a su vida con tanta propaganda materialista, pues los jóvenes caen, digamos, en una tendencia a buscar, hoy escuchamos, los bienes de la tierra, y olvidándose pues de los bienes del cielo, aquellas cosas que verdaderamente valen la pena, que en el fondo, en el corazón, lo están buscando los jóvenes, están buscando el amor. Y a veces, al sentirse poco amados, poco estimados, poco apreciados y valorados, se refugian en las cuestiones materiales, y entonces ya no pueden escuchar ese llamado de Dios, les cuesta mucho trabajo encontrarse con Él, y entonces encontrar ese llamado que los llevará a su realización. Sí, ahora, fíjate, yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo la carrera en la universidad, yo me acuerdo que muchos maestros en ese tiempo pues ya estaban saliendo los celulares y no sé qué tanto. Y yo me acuerdo que muchos maestros les decían a los jóvenes, nos decían a nosotros, es que tienen que luchar para que miren, tengan un celular como el mío, o tienen que luchar para que tengan una carrera exitosa. O sea, todo era en torno al éxito, al tener, al celular. Yo me acuerdo que yo ni celular usaba, ¿no? Yo creo que era uno de los pocos raros que no traía, porque pues ya todo el mundo traía sus bloquecitos, esos cuadraditos que ahora pues ya son muy antiguos, ¿no? Pero ahora ya pues tienen pantallita y todo. Pero yo me acuerdo que la mayoría de los maestros en la universidad era eso, piensa en el éxito, y nos decían, fíjense en Japón, que si ahí los muchachos no quedan en la universidad, que se suicidan. Y fíjense en estas partes del mundo, que si no tienen una carrera, que ya mejor ni se casan, y que no tienen hijos. O sea, era un constante bombardear acerca del tener, poseer, porque si no, no ibas a ser nadie. ¿Cómo contrarrestar ese mensaje dados en las escuelas, tanto en la preparatoria, en la universidad más fuerte? ¿Cómo contrarrestarlo con los jóvenes y con las familias también? Porque los papás también, es que no, tienes que tener, y tienes que esforzarte, y tienes que luchar, y mira, para que tengas tu propia casa, y para que cuando tengas tu familia, viajes, vayas, compres, etcétera, para que no batalles. Es como que la palabra, ¿no? Para que no batalles. Sin embargo, como veíamos aquí en estos 2 videos, dice, pues el camino es duro, hay dificultades, hay tropiezos, hay una lucha muy fuerte, pero al final llega esa dicha, ¿no? ¿Cómo contrarresta estos puntos, y cómo hacerle para que los jóvenes se den cuenta, o que pueden tener ambas partes, que pueden tener el éxito, todo, pero que no descuiden esa vocación al servicio? Bueno, ya había hablado de una clave, que es el encuentro con Cristo, que es el que nos realiza, porque le da un sentido a nuestra vida.
ciertamente pensar el éxito de una manera de que se pueda llegar a tener una carrera profesional, que se pueda llegar a tener un trabajo, que se pueda llegar a tener algún ideal que tú tienes en la vida, digo, hay que promoverlo. Tendríamos que ayudar al joven a que se realice y se desarrolle. Pero el cuidado que tenemos que tener es el de no absolutizar lo que no se tiene que absolutizar. O sea, absoluto, creemos solamente es Dios, y precisamente Él es el que nos llama a participar de la felicidad que Él mismo tiene como Dios. Las demás cosas nos darán pues una alegría momentánea. Eso es lo que tenemos que tener presente, y que el joven se va realizando y tiene que ir cumpliendo sus metas, y es lo normal, y hay que apoyarlo siempre. Pero, por ejemplo, de lo que me comentabas ahorita, el hecho de que si no entran a la universidad se tengan que suicidar, por decir así, decíamos, situaciones que te platicaban, les platicaban los maestros allá, que suceden en Japón o puedan suceder en cualquier lugar, es absolutizar el hecho de tener un lugar en la universidad, como si esa fuera la única felicidad. Yo creo que es importante que el joven se realice y pueda entrar a la universidad y pueda tener una carrera universitaria y esté preparado. Pero tenemos que tener una escala de valores bien clara y bien definida. Primero es la vida. Después vendrán los bienes materiales que nos ayudan a vivir, desde luego. Y podemos tener también las metas que nos ayuden a desarrollarnos en la vida, como una carrera profesional. Pero todo es en función o para mejorar nuestra vida. Y entonces no se puede condicionar la vida por ninguna meta, ninguna realización. Es decir, perder la salud, por ejemplo, en algún trabajo, no se debe condicionar la salud y el bienestar a cualquier trabajo. De hecho, tendríamos que estar muy atentos. Precisamente por eso vivimos en un mundo que está entrando en situaciones difíciles de superar. Aún el mismo calentamiento global, el hombre trabaja por tener más bienes materiales, más cosas, pero sin darse cuenta o tener muy presente o muy consciente de que a la vez puede estar destruyendo el mismo planeta en el que vive, el aire, contaminando el aire que respira, y muchas cosas que pueden hacer daño a la salud. Y entonces vamos por un progreso exagerado en cuanto a la meta, sin tener en cuenta pues aquellas cosas colaterales que nos están dañando. Lo mismo puede pasar en un joven que quiere tener un éxito a cualquier lugar, a cualquier precio, y que muchas veces termina destruyendo su propia vida. En eso tenemos que tener mucho cuidado para no caer en este tipo de trampas, porque el sentido de la vida lo da otros valores como la comunicación, el encuentro con los demás, la estabilidad familiar, que ahorita vivimos una situación muy difícil de inestabilidad familiar y desintegración, porque el joven desde niño necesita una seguridad afectiva, un medio que lo rodee, que le dé ese soporte para poder salir adelante. Vamos a interrumpir, vamos a pausa y continuamos. Acompáñame, solo haremos una pausa y estaremos de regreso con Francisco Estopellán. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización.
Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablets Koinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. El programa Acompáñame está aquí. Gracias por continuar con nosotros. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, ni has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente de regreso. Estábamos viendo al padre Johnny, este padre español rockero que también por ahí anda promoviendo las vocaciones, ¿no? Con este canto, es uno de los cantos que a mí me gustan más. Yo recuerdo aquellos tiempos cuando iniciaba a ir a misa ya por mi cuenta, que ese canto me gustaba mucho, el de tú has venido a la orilla y me has mirado a los ojos y decir, pues no tengo nada, aquí están mis manos nada más, pero con eso voy, ¿no? No quieres que sea sabio, que sea rico, nada, sino que trabaje realmente, ¿no? Cambiando un poquito esto que estábamos platicando, me ha tocado escuchar muchas veces a familias, las que igual también muchos que son servidores, cuando los hijos y los que no, cuando los hijos empiezan a tener esa inquietud vocacional, de alguna manera son frenados a veces por los mismos papás. Me han tocado, fíjate padre, alumnas sobre todo, que son protestantes, es algo muy curioso, pero ellas me dicen que en un momento de la vida, algunas, no todas, no, o todos, sintieron como un llamado, y querían ver qué más había, como que volteaban a ver a los sacerdotes, a las monjitas, y decían, bueno, probablemente este es el camino, pero a ellos se comprende, ¿no? Es un obstáculo que sus papás son protestantes, por tanto, ¿cómo van a tener un hijo sacerdote, una hija religiosa, un hijo misionero? Y pues ellos pues tratan de hacerlos a su modo, ¿no? Los muchachos pues terminan por ahí perdiéndose, pero los papás católicos y también muchos que están integrados en las pastorales, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué ese obstáculo? ¿Por qué ese miedo que uno de sus hijos o hijas opten por la vida religiosa sacerdotal? Sí, un factor importante es el de la fe. En algún tiempo se pensaba, y se ha pensado, y así tendría que ser, que
los padres regalen ese don de la fe a sus hijos, que ellos promuevan en sus hijos la vida cristiana. De hecho, la consagración religiosa, la consagración como sacerdotes, es un llamado específico que solamente se puede entender desde la fe, porque nos consagramos a Dios. Y entonces, tradicionalmente se podía entender que los padres pasan los valores a sus hijos de vida cristiana y de fe. Pero ahorita no siempre sucede así. Y entonces, pues si el padre o la madre no ven con buenos ojos que sus hijos se consagren a Dios, yo creo que hay un problema de fe allí. Me llamó la atención lo que tú compartías respecto a esta canción que acabamos de escuchar. Cuando tú empezaste a ir a la misa por tu propia cuenta. Ese momento es importante para un joven. El no ser llevado ya cuando son niños, pues los llevan a la misa y está bien para que vayan conociendo. La adolescencia siempre es una crisis, pero es importante cuando el niño pasa esta etapa de adolescente y joven, que el mismo adolescente y joven empiezan a ir por su propia cuenta y entonces empiezan a descubrir un valor, se encuentran personalmente con Cristo. Ya no solamente es porque les digan ve a misa o reza o haz oración, sino que tienen un encuentro personal con Cristo. Eso es muy importante. Y entonces puedan superar aún estas crisis de fe que puede haber en la misma familia, con sus mismos padres, que muchas veces les cuesta trabajo creer que una vida dedicada completamente a Dios valga la pena. Yo decía hace rato, a veces el materialismo nos va ahogando. Y pensar, es que si te dedicas y te consagras a Dios al 100%, ¿de qué vas a vivir? Vas a fracasar en la vida. ¿Qué vas a hacer? No vas a tener cosas con las que tú soñaste. Se puede manejar así con el joven, con las que tú sueñas. Pero el joven tiene sueños que van más allá. Aunque aparentemente el mundo material los agobia y los llena, pero en el fondo del corazón el joven está buscando. Y si no, pues veamos esta respuesta que tuvo el Papa en Brasil recientemente en la Jornada Mundial de los Jóvenes. La cantidad de jóvenes que había allí, claro que están buscando algo más y una realización de su vida desde Dios. Y entonces pues ahí está la invitación del Papa y una invitación que te hacemos a ti, joven, para que tú te encuentres con Cristo y que por tu propia cuenta vayas a ese encuentro. Ya el Señor se encargará de hacerte ver y darte luz si te quiere consagrado en una vocación de tipo de vida religiosa, sacerdotal, o si también te llama al matrimonio para que consagres tu vida ahí en un matrimonio cristiano y haciendo una diferencia. No es lo mismo un matrimonio cristiano que un matrimonio no cristiano, un matrimonio donde se tiene la fe, un matrimonio donde no se tiene la fe. Sí hay una diferencia. Sí, ahora hace tiempo cuando empezaron los preseminarios y todo esto, nosotros de ahí del grupo de PADA, de ahí la Conversión de San Pablo, llevamos a varios muchachos, fueron 5 o 6 muchachos los que vivieron el preseminario, pero también algunas muchachas fueron a vivir experiencias de una semana con las misioneras de la caridad, otras se fueron a un asilo, otras a un orfanatorio. En este momento están algunas viviendo la experiencia del previda contemplativo, otros muchachos fueron con el padre Juan de los misioneros de la cruz, y por ahí andamos, ¿no? También les pedimos a ustedes que pues ahí si nos aceptan unos muchachos, ya los estoy comprometiendo en el radio, ¿verdad? Haciendo esta promoción vocacional para que los muchachos conozcan. El padre, nuestro párroco de acá de la parroquia donde estamos nosotros, platicaba cuando iban a hacer los procesos, el preseminario, decía, hay jóvenes que van saliendo de la universidad, van terminando su carrera y no saben qué van a hacer, no saben si van a tener trabajo, no saben dónde se van a acomodar, no tienen muchas dudas. Sin embargo, dice, cuando un sacerdote, cuando un joven ya está por ordenarse, o cuando ya se ordena sacerdote o misionero religioso, o una religiosa cuando ya tiene sus votos perpetuos, cuando ya es consagrada, ya saben a dónde van a ir. Que eso es lo que tú comentabas hace un momento. Piensan que van a carecer, que no van a tener, y decía el padre Francisco, ya saben a dónde van a ir, ya tienen trabajo para toda su vida.
¿cómo hacerle comprender al joven o qué nos podrías decir tú de este punto? Ajá. Bueno, en primer lugar, felicidades a la parroquia de la Conversión de San Pablo por el trabajo que están haciendo misionero y vocacional, que destaco en esta parroquia y que también tienen muchos valores. Acabo de conocer la parroquia, tienen en la exposición del Santísimo las 24 horas del día. Yo creo que de ahí vienen las bendiciones de Dios, como llamado de Dios, ahí está, bendiciones de Dios, hay que pedirlas y Él nos las da, pero necesitamos poner algo de nuestra parte. Entonces, así como la parroquia pone esta disposición para que la gente pudiera hacer adoración con el Santísimo, orar, pedir, claro que el Señor también derrama sus bendiciones, por un lado, es gracia de Dios que nos viene, pero por otro lado está la respuesta, y la respuesta precisamente a esa inquietud de a qué se van a dedicar, que puedan pensar que la vocación religiosa es una pérdida de tiempo o un desperdiciar la vida. No es cierto, porque precisamente lo que fomentamos es el valor de la vida, el deseo que tuvo Dios de que haya vida y haya vida en abundancia. Nosotros lo promovemos en nuestra vocación, en nuestra propia vocación. Y entonces, sí, un joven puede tener muchas preguntas que hacer, va terminando la universidad. Ciertamente lo que estamos viendo hoy, muchas veces con pocas fuentes de trabajo. En Europa hemos visto estas crisis, en España los jóvenes están desesperados porque salen de la universidad, no tienen trabajo, no saben dónde colocarse, qué va a pasar de su vida. La incertidumbre puede ser en general del joven, qué va a pasar con su vida, y pueden estar desesperados, inquietos. Ciertamente yo no podría decirles que si no tienen nada que hacer, vénganse al seminario, porque no se trata de eso. Porque bueno, acá en el seminario sí hay mucho que hacer y por el reino de Dios, pero es una vocación y es un llamado. Lo que pasa es que si tienes una inquietud, lo que sí te podría decir es que no te quedes con esa inquietud y con esa pregunta, que si Dios te está llamando, vengas a preguntar, hagas este tipo de experiencia como la que dice Paco, que se han hecho en congregaciones, en el preseminario, y ya Dios se encargará de irte dando a conocer por medio de signos, señales, personas con las que vas a platicar, si es tu vocación. Y si es tu vocación, claro que vas a encontrar la realización allí. Yo me encuentro realizado en mi vocación, tengo 10 años de sacerdote, me siento realizado en mi vocación, y es una oportunidad de servir a nuestros hermanos, de estar atento al llamado de Dios, de servicio, de encuentro con los demás, de poder apoyarlos en su familia, en sus personas, sirviendo desde la palabra de Dios. Claro que es una vocación que te realiza. Otras vocaciones también te realizan, claro que sí. Y tú te vas a realizar en esa vocación que es tuya, que es específica para ti, la cual Dios ha dispuesto y a la cual Dios te ha llamado. Si tú te animas a seguir ese llamado de Dios y encuentras un camino para discernir y confirmar si lo es, no vas a perder nada, al contrario, vas a ganar mucho. Sí, fíjate que también los muchachos cuando regresan de las experiencias nos platican de esa experiencia también, de haber platicado con una religiosa, con un sacerdote, de haber aclarado muchas dudas, de haber avanzado mucho en su camino, de haber madurado. O sea, no es que se vayan a quedar ahí, sino que hay una madurez emocional, espiritual. Vamos a ir a una pausa y regresamos, continuamos platicando. Acompáñame, solo haremos una pausa y estaremos de regreso con Francisco Estopellán. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Coinonía Radio. Atiende la llamada del Buen Pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche. Él es el Buen Pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes, de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor, ¿cómo escapar de tu rostro si del alba la aurora?
Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. El programa Acompáñame está aquí. Gracias por continuar con nosotros. Quiero invitarte a que conozcas a una persona, Jesús, el gran amigo que nunca falla. Él es el camino, la verdad y la vida. Escúchalo. Jesús es verdad, Jesús es camino. Jesús es camino. Ven, síguelo. Jesús es verdad, Jesús es camino. Síguelo, síguelo. Ven, síguelo. Ven, síguelo. Ven, síguelo. Ven, síguelo. Él es la vida. Ven, síguelo. Ven, síguelo. Ven, síguelo. En una tarde calurosa a la orilla de la vida, unos pescadores remendando sus heridas, pescadores de hombres a remar más allá, anuncian que el reino acaba de empezar. Jesús es verdad, Jesús es camino. Él es el camino. Ven, síguelo. Jesús es verdad, Jesús es camino. Él es la verdad. Ven, síguelo. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en el último segmento. Recuerden que los teléfonos aquí en el estudio 622-8962, Estados Unidos 866-228-4305. Pueden también ingresar a koinoniaradio.org o tjcatólico.com. Para la República Mexicana 01800-788-7606, para que también sepan cómo apoyar este esfuerzo de la Diócesis de Tijuana y la comunidad Koinonía, levantando la voz para evangelizar. Esperemos pues que se comuniquen y pues las preguntas también, aquí aprovechando al Padre Sergio, pues ir aterrizando estos temas que estábamos platicando, ¿no? Te comentaba que los muchachos llegaban muy contentos porque habían aclarado muchas dudas, hablando las muchachas con las religiosas, los muchachos con los sacerdotes. Dice, es como si hablaras con un amigo, con un mentor, es algo maravilloso. Ellos llegan fascinados porque hablan con alguien que comprende sus dudas, que les llega al corazón y maduran mucho en su capacidad, en su fe, en su entrega. Después de ahí vienen y se entregan a servir también en su parroquia, en su capilla, en su grupo. Maduran bastante. Tú como formador de jóvenes también, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Vale la pena que el joven se acerque? ¿Sí has visto esta parte que nosotros hemos visto, la madurez, el apoyo que reciben? Claro que sí, dentro de la iglesia, dentro de toda la tradición de la iglesia, siempre ha existido el padre espiritual o el guía espiritual que acompaña, que con lo que ha vivido su experiencia en el seguimiento de Cristo, acompaña a otros para que hagan también la misma experiencia. Entonces, claro que vale la pena que se acerquen, que pregunten, que quiten ese miedo, esa barrera que pueda haber, para que pregunten sus dudas, para que se aclaren. Y desde luego que para eso estamos, es parte de nuestra labor y nuestro trabajo que hacemos con mucho cariño, el poder platicar con ustedes y quitar cualquier duda. Y por eso cuando se acercan y tienen la experiencia de preguntarnos, claro que con mucho cariño, con mucho amor y también con mucha apertura podemos hablarles y decirles qué es lo que conviene. De hecho, esto tiene que tener, y lo tiene, mucha honestidad. Nosotros no podemos engañar a un joven o una joven. Cuando descubrimos que verdaderamente es su vocación, se lo señalamos, confirmamos dentro de lo que nosotros vemos que el Señor está llamando. Si viniera un joven a preguntarme a mí si tiene vocación y
después de una serie de entrevistas, vemos que no es el caso. Honestamente y con toda claridad se lo podemos decir. El Señor te llama a otra vocación. Entonces, el Señor quiere tu realización y tu felicidad. Aunque hablamos que esta vocación es de sacrificio porque es de servicio, yo creo que todas las vocaciones tienen esto del servicio. Y la cruz es para todos los cristianos, no solamente para nosotros que nos consagramos en una vocación especial como sacerdotes o religiosos o religiosas. La cruz es para todos, porque el amor la implica. También el matrimonio, un verdadero matrimonio donde hay amor y donde hay aceptación mutua, también van a experimentar la cruz, porque de cualquier forma se vive la cruz del servicio, pero también la satisfacción y el amor de poder realizarlo y realizarte en esa vocación, porque estás dispuesto a darlo todo y a dar algo de ti. Entonces, claro que podemos aclarar dudas y podemos orientar, y para eso estamos también, para ayudar a los jóvenes. Qué bien. Ahora yo te preguntaría, porque ya estamos terminando, el carisma de ustedes como misioneros del Espíritu Santo es el acompañamiento vocacional. En sí, me acuerdo que el Papa Juan Pablo II, su director espiritual, era un misionero del Espíritu Santo, de aquí de México, ¿no? Que cuando lo necesitaba, pues le llamaba y iba para allá a darle su dirección espiritual al Papa Juan Pablo II. Ese carisma de ustedes, ¿cómo impacta en los jóvenes, en tu experiencia de tanto acompañar a tantos jóvenes? Ajá, sí, con mucho gusto te hablo un poco de nuestro carisma. Nosotros somos misioneros del Espíritu Santo y sí atendemos este llamado que Dios nos hizo como carisma de acompañar, de dar dirección espiritual. Claro que en particular podemos acompañar al joven que está buscando su vocación. En general ofrecemos este servicio de dirección espiritual a todo cristiano, todo fiel cristiano que busque una respuesta más comprometida hacia Dios, que quiera entregarse a Dios pues de una manera más sólida, que esté buscando realmente que su vida cristiana tenga un fundamento. Y entonces damos este acompañamiento, llamamos dirección espiritual, que los distinguimos de la confesión. La confesión es un sacramento donde la persona viene, pide perdón por sus pecados y es absuelta, donde, claro, también podemos dar alguna orientación, algún consejo. Pero la dirección espiritual, pues es algo más, es un deseo de vivir una vida cristiana pues de una manera más fundamentada en Cristo y de un compromiso de vida más permanente. Y hay personas casadas, laicos comprometidos, gente que hace su apostolado, que viene a pedirnos dirección espiritual, y desde luego también jóvenes que están buscando su vocación. Sí, ahora yo te preguntaría un poco, ¿cómo fue tu vocación? ¿Cómo inició? Mi vocación fue una búsqueda. Yo también, como cualquier joven, estaba buscando hacer carrera. A mí me llama la atención la cuestión de la química. Yo estaba trabajando en un laboratorio químico, quería estudiar ingeniero químico. Y bueno, ya estando en el trabajo y muchas cosas que iba realizando, iba teniendo realizaciones, me iban satisfaciendo esas realizaciones. Pero había en el fondo algo que no se alcanzaba a llenar, que estas pequeñas o grandes metas que iba consiguiendo, pues no lo alcanzaban a llenar. Y tuve la oportunidad de un encuentro, me invitaron a un encuentro, un querigma, y donde precisamente el encontrarme con Cristo cambió mi visión del mundo y de las cosas, y salí de mí, y ya no era nada más realizarme en mí mismo y en mis metas, sino que descubrí que había algo más sirviendo a los demás. Y me llamó mucho la atención las misiones, el poder predicar la palabra de Dios, pues más allá de mi familia y del ámbito en el que yo me desenvolvía. Y entonces empezó una búsqueda del seguimiento de Cristo. También en una ocasión que hubo un tiempo de adoración, hora santa, por allí en mi parroquia, sentí ese llamado de una manera muy intensa, muy fuerte, que me vino de Dios, y empezó la búsqueda. Y después conocí mi congregación de misioneros Espíritu Santo, que el carisma, su espiritualidad, la manera de servir y de encontrarse con las personas, el acompañarlas, su manera de encuentro con la gente, la evangelización, me llama la atención el carisma. Y entonces pues decidí pedir mi entrada
a la Congregación de Misioneros del Espíritu Santo. Si alguien quisiera comunicarse con ustedes allá en la parroquia de Guadalupe La Mesa para recibir esta dirección espiritual, adultos, jóvenes, ¿lo pudieran hacer? Claro, pueden llamar a la parroquia de Guadalupe. Mi nombre es Sergio Valle, misionero del Espíritu Santo, pero con cualquier sacerdote de los que se encuentran ahí en el teléfono 686-8377. También mi correo electrónico, si alguien le quiere escribir, sergiomsps@hotmail.com. Con mucho gusto yo le responderé. No sé si nos puede repetir el número y el correo. Claro que sí, el número 686-8377. Mi correo electrónico, Sergio MSPS, todo con minúsculas, @hotmail.com. Pues mira qué interesante, pues yo la verdad te agradezco que nos hayas acompañado aquí en este programa. Y pues para ir cerrando sería cuestión de decir, tú hablabas al principio como un resumen, hay una vocación a la vida que nos explicabas muy a detalle, pero también están estas vocaciones específicas, a la carrera que me voy a dedicar, a la vida matrimonial, o a la vida de servicio, por ejemplo, un soldado o alguien que sirve también públicamente, ¿no? En el gobierno, de manera honesta, pero también está el camino de la vida sacerdotal y religiosa, que como dices, pues es ese llamado que entra en el corazón, y que ojalá que los jóvenes, los muchachos que están sintiendo este llamado, esta inquietud, pues la busquen. Igual yo me despido, les agradezco y esperemos escucharnos cada domingo. Recuerden que para nosotros la vida es Cristo. Muchas gracias, Dios los bendiga. Esto fue Acompáñame, una producción de Koinonia Media. Solo en Dios el alma puede encontrar tranquilidad en su lucha diaria. La psicología es el método para descubrir en nosotros la voluntad de ser mejores. Nos escuchamos el siguiente domingo, aquí en Koinonia Media, alzando la voz para evangelizar.